Hernandarias, pueblo mío, no ha de quedar al olvido tu antiguo señorío, baluarte avanzado de un remoto pasado tacurupucu afamado. Tu hierba mate legendaria y la selva milenaria de mil especies centenarias, feliz tus campos transité con su aroma de flores de guavirá y niño azoté. Hoy estaremos compartiendo en historia de mi ciudad con una profesora, una excelente profesora, madre, abuela, con la señora Luisa Ibaldi Inver, con ella y con usted. Muy feliz me siento porque me considero una hernandariense. Este año hace 50 años que llegué a Hernandarias y me considero hija de Hernandarias. Con tu nombre y apellido, por favor, doña Pía. Benigna Luisa Ibaldi Inver de Monjes. Ibaldi, ¿cómo fue que vino a Hernandarias y en qué año, ya como seguramente como profesional, doña Pía? Sí, señor. En el año 64, diciembre del 64. Por esas cosas contraje matrimonio en mi pueblo San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo. Soy sanlorenzana. Contraje matrimonio con un hernandariense y vine a ejercer mi profesión acá, el 8º año de ejercicio en la docencia. Y llegué en diciembre del 64. Pero ¿cómo vino de San Lorenzo para Hernandarias? Porque era una ciudad bastante desconocida, inhóspita. Llegar en esa época no habrá sido muy fácil. ¿Cómo fue que conseguiste, o sea, que vinieron para esta comunidad? Y bueno, salimos de allá con el único medio que había, el medio de transporte que había para llegar a Hernandarias, que era la empresa Sirena del Paraná. Y veníamos por una ruta ¿De tierra? De tierra. Luego entramos, como yo le digo, una picada. ¿Entraron dónde, doña Pía? Y creo que es la parte de ¿Don Bosco? Don Bosco. Sí, una picada. Sí, era una picada. La ruta vieja no es la que tenemos. No, es la ruta vieja. Y ahí nos encontramos yo me encontré, porque para mí todo era sorpresa, ¿verdad? Y me encontré con el río que tenía que ser cruzado por medio de una balsa. El río Acaral. El río Acaral. Y luego nos encontramos con un cerro. No sé en realidad el nombre que llevaba ese cerro. Esa enorme pendiente. Sí. Con mucha dificultad en realidad para llegar acá. Y luego... Donde hoy es Villa Ande, digamos. Sí, Villa, sí. En la parte de... Detrás de la represa. Sí, así es. Y bueno, y vine llegando a la noche ya. Ya llegaba porque salimos a las 10 de la mañana y llegamos más o menos a las 8 de la noche. ¿Dónde pernoctaron aquí en Hernandarias? En la casa de mis suegros. Don Balbino Monjes Peralta. Don Balbino Monjes Peralta y doña veterano de la guerra del Chaco. Exacto. Farmacéutico del IPS. Sí, es cierto. Todo un personaje, mi suegro. Todo un personaje. Sí, así es. Y bueno. ¿Y cómo fue su vivencia, doña Pía, en el año 1965, digamos? ¿Cómo fue? No habrá sido muy... Para mí era toda una novedad. Era toda una novedad. Primera vez que yo salía de mi valle, como digo, de San Lorenzo. Nunca, no teníamos desde luego parientes esparcidos. Y entonces salí, era toda una novedad. Me gustó mucho la gente. ¿Te recibieron bien? Me recibieron muy bien, linda gente en general. Porque tanto jóvenes como personas mayores me saludaban y ya me conocieron pronto. Y bueno, yo estaba muy contenta con vivir acá. ¿Y cómo fue que consiguió un rubro o solamente, digamos, el rubro fue a través de
de las autoridades de esa época. Sí, en realidad me dieron doble turno en primaria y estaba en proyecto darme cátedras en la parte secundaria. Y eso se tenía que ver un poquito más adelante, pero me nombraron en primaria. ¿Cómo se llamaba la escuela, doña Piva? La escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Y dónde estaba esa escuela? Y donde ahora está el Colegio Nacional. Sí. Donde ahora está el Colegio Nacional, Sí, Tacurupucú. Tacurupucú. Detrás de la iglesia. Sí, detrás de la iglesia. ¿Y cómo fue que primero ejerciste desde qué grado? Y ¿Hasta qué grado teníamos en esa época? hasta el sexto grado. Hasta el sexto grado. Sí, hasta el sexto grado. ¿Ejerciste qué grado sería? Tenía el tercer grado paralelo, mañana y tarde. Mañana y tarde. Sí. ¿Y se acuerda de algunas compañeras, colegas? Sí, claro. ¿Serían? El plantel de ese año, la directora era la señorita Vicenta Llano. Y luego estábamos... ¿Vicenta Llano no era en el liceo? ¿O también en la No, escuela? también enseñaba en primaria. Ah, ella, también en sí, primaria. sí, sí. Estaba Teresita Agüero, estaba Luisa Sosa, estaba Alida Agüero. Y luego una chica, no recuerdo su apellido, Nenucha era la chica, que vino de Asunción Ya. para enseñar acá. Ya. Así fue. ¿Y cómo fue cómo era la conducta de los alumnos? ¿Cómo ustedes administraban? Había seguramente ausencia del Estado también en esa época, ¿eh? Sí, en la parte secundaria sí. Totalmente, ¿eh? Sí, la primaria estaban presupuestados los grados en general, pero la secundaria estaba manejada por una comisión de señores que se ingeniaban seguramente para conseguir lo necesario para pagar las horas de clase, dedicado a la secundaria. ¿Y se acuerda de las colegas de la secundaria? Las mismas, porque no había mucho, ¿verdad? No había mucho elemento en la comunidad. Entonces, se disponía, ¿verdad? De lo que se tenía. Porque había misioneras, también vino de Villarrica Sí. la señora Gladys Achar de Alarcón. Sí, eso ya Después, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Sí, Pero el inicio fueron, digamos, con Luisa, Teresa. Sí, en el doña año que yo Piva, estuve en el 65, era ese el plan. Ese era el plan. Sí, así. Y ustedes, ¿cómo era la conducta de los chicos en la escuela y también en la secundaria? Muy buena era la conducta de los chicos. Yo admiraba eso. Admiraba, por ejemplo, que los chicos no hablaban el guaraní. ¿No hablaban del guaraní? No hablaban, porque en esa época se consideraba ¿El guaraní? que los dos idiomas no se podían manejar. O se manejaba mal los dos, o no se manejaba bien uno de ellos. Entonces, en los programas del ministerio pedían que el castellano, el español se insista. Pero la asignatura era castellano. Sí, la materia curricular era castellano. Sí, ahora... Doña Piva, Sí. Yendo otra vez de San Lorenzo, en San Lorenzo, ahí estoy viendo de un apellido muy interesante, que es Ibaldi. Sí, señor. Un apellido muy tradicional, Sí. un apellido muy conocido en San Lorenzo, donde también durante mi época de juventud he pasado por ahí como deportista y le he conocido a tu hermano, una gran persona que dice que ahora está pasando momentos muy difíciles la parte de salud. Ojalá que Dios le dé esa bendición y siga inclusive hasta 100 años más. Y querría un poquitito dejar ese espacio de tu biografía, Piva, y hablar de un hombre famoso a nivel nacional y mundial en esa época.
si podríamos hablar cómo es la familia Ivaldi y cómo fue que iba conquistando ese espacio Luisito. Y bueno, yo soy la mayor en un grupo de hijos, ¿verdad? De 7 hijos. Y él es el tercero en la fila. Luis. Sí, Luis. Y bueno, a él siempre le gustó, desde muy chiquito le gustó el fútbol. Y fue así que nuestro padre, el que le alentó mucho, a los 15 años, él ya estuvo jugando en la primera, como le dicen. Pero inició en San Lorenzo. En San Lorenzo. Pero San Lorenzo, cuando eso estaba trabajando en la división principal, sí, ¿verdad? Exactamente. En la división principal, el Sportivo San Lorenzo, mi papá era dirigente del club, y mi hermanito, cuando eso tenía 15 años y ya jugó en los partidos de primera. En la primera división. En la primera división. Estamos hablando hoy Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, así fue. El rayadito parece. El rayadito. El rayadito, muy bien. El rayadito, claro que sí. Yo El rayadito era así. Y bueno, y decían de que jugaba muy bien. Nosotras no entendíamos mucho de fútbol, pero todo el mundo le valoraba mucho a él. Y luego parece que él quiso retirarse porque los directivos no se decidían a adquirir elementos mejores. Entonces tuvieron que, ya tuvo, ¿cómo le voy a decir?, ofertas de otros clubes. Y de ahí pasó al Guaraní. En el Club Guaraní él trabajó como 10 años. Y mediante eso él consiguió muchas cosas, viajó a Europa, tuvo muchos viajes muy lindos. Y Estamos hablando, doña Pivas, si me disculpas, de la época de oro del Club Guaraní. exacto, la época de oro del Club Guaraní, así luego dicen ellos. Sí, Sí. Y luego, doña Piva, ¿quién se acuerda de quién fue el presidente de esa época? Los 5 primeros años, creo que fue el señor Sosa Gutiérrez. Sí, exactamente. Así Sí, fue. Antonio Sosa Gutiérrez. Antonio Sosa, un señor. Sí. Un señor con mayúscula que Sí. le sacó varias veces. Salió Luisito varias veces campeón en la Sí. hoy Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, salió, no recuerdo nomás en este momento en qué año o lo que sea, pero a él le sirvió mucho el estar en el Guaraní, en el Club Guaraní. Es la división principal Sí, con los sí, grandes claro, valores sí, como sí, Sergio sí. Rojas, Bobadilla, Exactamente. Raimundo Aguilera, Ajá. el gran arquero paraguayo de la selección nacional, Sí. y donde también vistió varias casacas en el exterior. Sí, así Y es. Luis Ivaldi en esa época habías dicho de que había ganado mucho dinero. Sí, claro, esa fue su profesión, porque él no tuvo estudios, no se preparó, ¿verdad? Porque él vivía para el fútbol. Era la preocupación de mi mamá. Siempre le decía a mi hijo, yo también quiero que vos seas algo, ya tus hermanas están siendo profesionales, y mi profesión es el fútbol, decía él. ¿No? E integrar el Club Guaraní en la Sí, época en de esa oro de época. Ernesto Suárez y todos esos grandes valores Sí, del Club Guaraní. Caramba, conseguir esa camiseta era Sí, muy sí, difícil. Y Luis Ivaldi, con esa onda que tenía, porque él era, por ejemplo, era el bufón, digamos, un hombre alegre, un hombre Sí. insuperable en su carácter, su personalidad. ¿Y cómo está ahora Luis? Y en realidad los años no vienen solos, como siempre digo yo. Él está ahora con 70 años. Ah, muy joven. 70 años está teniendo ahora. Y los achaques normales de esa edad, ¿verdad? Si uno no se cuidó mucho, porque él nunca bebió, Sí, nunca sí. fumó. Sí, Y bueno, a veces es así, ¿verdad? Pero le estamos cuidando mucho. le están cuidando. Sí. Luis Ivaldi, para que la comunidad y lo que nos está escuchando,
es un hombre privilegiado, era el, no sé cómo, el Pelé en el Guaraní. Y nosotros lo trajimos aquí en el Club Hernandario, ¿verdad, doña Pío? Sí, él estuvo por aquí. Él estuvo con nosotros un buen tiempo. Un buen tiempo, más de un año estuvo con nosotros. Sí. Y le conocimos a un hombre de carácter, cómo administraba el vestuario, cómo las veces que él estaba o las veces que él no estaba, los jugadores dirigentes ya pedían por él para estar con las bromas, con los chistes. Sí. Era un señor que sabía administrar un vestuario. Y a todos los dirigentes, caramba, vamos en bolsillo, ¿verdad? Sí, así es. Así fue doña Pío, así es. Sabe contar los chistes, sabe contar las experiencias que tuvo. Después de los viajes a Europa, por ejemplo, él venía y nos reuníamos a escucharlo. Parecía que a uno le hacía sentir lo que él sintió estando por allá. Muchos países él recorrió. Y en fin, después estuvo como técnico en Venezuela, en Perú. En Perú. Sí, por ahí fue a vivir un buen tiempo en cada uno de esos países. ¿Con cuántos hijos estaría Luis? Y tienen 2 varones y una dama. Eso es para los simpatizantes del Club Guaraní, también un homenaje aquí. La hija está casada, es docente, está casada con un ingeniero agrónomo y ahora está viviendo en Suiza. Ah, en Suiza. Sí, porque la señora es descendiente de suizos. Sí, así es. Bueno, ese es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahora doña Piva, entrando otra vez a nuestra historia de nuestra comunidad, ¿se acuerda seguramente de esto? Sí. ¿Podría, por favor, resumir esto, hablar una pequeña historia de este? Y bueno, esta fue la escuela Alba Núñez Cabeza de Vaca. Estas eran aulas hasta aquí. Aquí tenía una ampliación con un aula más. Es cierto que era así, medio precaria la escuela, pero toda de madera. Un patio grandote, bien grande, y tenía cercado, ¿verdad? Y estas eran nuestras aulas. Doña Piva, Sí. voy a interrumpirte. Recibe un mensaje, doña Piva, para vos. Aquí es de un gran amigo que siempre nos está acompañando. Sigue esta audición, este programa, y por eso lo admiro muchísimo, y desde hace muchísimos años es nuestro amigo. Y te saluda doña Piva, dice que fuiste una de las mejores profesoras también. Él te envía un abrazo, y este muchacho el señor es Viviano Peña, y dice así: si es celoso, doña Pía, porque yo fui uno de los primeros como sus alumnos. Mi abrazo y mi saludo a mi profesora Peña I. Sí, te envío un saludo. Si le querés hablar a... ¿Se puede? Claro. Hola, Viviano. No, él está escuchando por radio. Está escuchando un mensaje. Me alegro de que te hayas acordado en este momento. Me están aquí crucificando, parece. Sí, yo recuerdo, no me olvido del grupo. Viviano, Casco, Lalo, Retamoso, no sé cuál de ellos fue el... Kiko, Andrés, Pedro. Pedrito y Kiko fueron mis alumnos. No sé cuál habrá sido el del grupo de Viviano. Y sí, yo te recuerdo mucho también, Viviano. Y doña Piva estaba diciendo totalmente de madera. Sí, totalmente de madera. Y una característica que a mí me llamó mucho la atención en esa época, no sé cómo voy a explicar, porque es una técnica. Una técnica, ¿De la época de Eligio Ledesma está hablando? Sí. Las aulas tenían una divisoria, todo en madera, ¿verdad? Una pared, sí, que más o menos a una altura de 1,5 metros empezaba la otra parte de la pared, ¿verdad? Y cuando teníamos que hacer algún acto cultural, como le decíamos, un festival, alguna cosa, aquello
se iban bajando las medias paredes y quedaba como un escenario. No sé si me explico. Sí, se quedaba como un teatro, digamos, un escenario, ¿verdad? Un salón. Pero una idea genial. Sí, esa según una información que tengo ahí, en esa época estaba en vida todavía Ricardo Zamudio y otros. Y como también tenemos libros de actas para la construcción de este. Sí, muy lindo. Muy lindo, pero el coronel Chávez, no sé si se acuerda de él. Por referencia, sí. Por referencia, el coronel Chávez y Rosendo Ábalos, el papá de Neri Dávalos, fue uno de los carpinteros, más los soldados de la guarnición militar que estuvieron trabajando para levantarse esa hora, porque nosotros estamos hablando ausencia del Estado, ¿verdad? Entonces aquí la comunidad tenía que moverse. Sí, claro. Y así era en esa época. Y las aulas eran totalmente, digamos, en líneas, digamos, para que... Sí, así, unas al lado de otras. Uno al lado de otro, para que la pared se levanta la pared, que era totalmente de madera, cada pared, primer grado, pared, así segundo grado, así, ¿verdad? Todo en línea. Y de ahí, para que se forme un salón, para que se pueda hacer una reunión grande. Entonces se levantaba la pared arriba, cada pared se convertía en un salón. Qué bueno. Era una cosa rara. Inédito, ¿verdad? La inteligencia de esa época, la originalidad de los hombres. Sí. Mirá vos, qué bueno. Sí. Bueno, cómo se ingeniaban. Ingenio. Por eso, Hernandarias, hay que conocer la historia de esos grandes personajes. Por ejemplo, aquí doña Piva está diciendo, nuestra profesora, porque ella es profesora, no es profesora, ella es nuestra profesora. Eso se lleva siempre. Y eso yo por eso muchas veces siento de que doña Piva y otras profesoras de ese nivel, con la moralidad que tiene, ¿verdad? Con esa inteligencia todavía firme, de que no se le invite en la escuela, no se le invite en los colegios, en la facultad, cómo se enseñaba, cómo se ejercía, la experiencia, la historia. Entonces, ese es nuestro gran deseo del Museo Tacurupucú, pero no lo estamos consiguiendo. Pero entonces estamos haciendo este pequeño trabajo. Aquí está Juancito ayudándonos en la cámara, que mañana para salir un documental y una biografía de todas las personalidades de esa época. Y estamos convencidos de que eso se va a realizar, se va a cristalizar. Aquí, por ejemplo, hasta la fundación de nuestra comunidad muchos no conocen. Entonces, me siento feliz cuando van al museo en la parte investigativa para conocer, para bienes de diferentes, hasta películas se ha filmado, doña Piva, en el museo. Muy bien, doña Piva, yendo otra vez a la escuela, ¿verdad? Sí. Y ahora entramos en el liceo. Estás diciendo de que en el liceo administraba un grupo de padres. Sí. ¿Y cómo administraban ellos? ¿De qué manera te administraban? Porque hoy en día ahora se sientan los padres y tiene que... ¿Cómo ahora? En esa época, digamos, ¿cómo fue? Bueno, nosotros... Para que se les pague a cada uno de ustedes rubros, también se le tenía que los padres... creo que esa comisión vivían en casas ajenas. Algunas profesoras venían a vivir en casa de algunos de la comisión, seguramente que eran, ¿verdad? Y se hacían cargo de la profesora que venga de otra parte. Porque como dije, la había familia, poco... los padres colaboraban totalmente gratis. Sí, se encargaban. Recuerdo que en casa de doña Otilia de Campo siempre había una profesora. Sí, en casa de don Tita Flores también. Y no sé si había... Nosotros también en la casa de la familia Villanueva, en la casa de Vito de Duarte, en la casa de la familia Agüero estaba Norvia, que así como se llama, la de Agüero. Sí, Águeda, no me estoy acordando el nombre. Ahí estaba en la casa de doña Marcela. Sí. Y así varias... Sí, eran ubicadas en casas de familia. La Gladys de Achar creo que vivía en la casa del señor Enciso.
Así, ¿eh? Sí, sí. Así era y se administraba. Sí, y ellos no hicieron, por lo menos en ese año que yo estuve, no hicieron faltar nada, se preocupaban de las necesidades del colegio y de la escuela. Así es. Cuando yo vine pedí algunos libros también para la biblioteca. ¿Tenían biblioteca? No era precisamente una biblioteca, pero yo les dije que yo necesitaba eso para poder hacer en forma el trabajo, porque acá no habían elementos, no habían materiales, ya decir, para hacer bien las cosas. Entonces, ellos me proveyeron de libros, textos. Textos. Sí. ¿No se acuerda de algunos libros de esa época? El título, texto. Y bueno, el que yo de escolaridad, ¿eh? Sí. El que me aferré yo a pedir era el libro de castellano, que nosotros también hemos usado allá, y que era de autoría el doctor Cardoso. No, Gustavo Terza. Lescano. Sí, él preparó ese texto y ese texto me dieron también acá para poder, con la secundaria, ¿verdad? Con la primaria no se tiene mayormente problemas con lo de la primaria, es más fácil. ¿Y cómo era la disciplina en la primaria, profesora? Sí, eran chicos, no digo inocentes, pero muy disciplinados. Eran muy educados. ¿Y el castigo? No, yo nunca hice No, digamos el castigo. Por algunas veces el profesor, por ejemplo, Crescencio Fariña Tesorí, que estuvo con nosotros el viernes pasado, decía que muchas veces como castigo se iba a la esquina de la clase, algo así, ¿verdad? O si no le llevaba a la dirección. ¿No se acuerda de esa época, de esos momentos? No, uno que yo siempre dije, de que los golpes no son... No estamos hablando de golpes. No, pero digo más. Y yo, si alguien estaba insistiendo en algo, y constantemente, y con el mismo problema, yo le apartaba, sin que nadie vea. Yo le apartaba y me sentaba a conversar con él. Y se quedaba fino. Pero no había castigo, por ejemplo, 100 veces tenía que escribir algunas frases. No. Yo no usaba castigo, ni físico ni moral. Ni físico ni mental. No, nada. Yo quisiera hacer una pregunta también, profesora. En ese tiempo, cuando te ocupó enseñar por primera vez acá en Hernandarias, ¿quién era el intendente cuando eso? Pero cuando eso no había intendente. No había. ¿Cómo era el tema? El señor Ledesma era el encargado de la ciudad. ¿Cómo era el tema ahí en ese tiempo? Yo quiero saber. La municipalidad se crea en el año 1938. 38. Por decreto ley. La municipalidad de Hernandarias, donde tenemos bajo documentos quiénes fueron las primeras autoridades de esa época. El año 1938, creo que fue un 26 de julio de 1938, no me acuerdo muy bien la fecha, pero por ahí va, y el presidente de la República fue el señor Félix Paiva, el que creo que sale ese decreto. Y están varias figuras de esa época, el señor Arsenio Santa Cruz, el señor, varios señores de esa época. Y había de diferentes partidos, del Partido Colorado y el Partido Arsenio Santa Cruz, por ejemplo, del Partido Liberal. Entonces, el presidente de la República. Félix Paiva. Félix Paiva creo que era también de 1938 del Partido Liberal, creo que fue. Y se crea entonces la municipalidad de tercera categoría. Y de ahí viene el nombre de esta avenida principal. Durante la administración de Neneco, como es su tío, ¿verdad? Pero bien merecido este señor. César Gianotti también fue primer miembro de la Junta Municipal y fue él el primer presidente de la Junta Municipal. A raíz de eso lleva el nombre de la avenida principal, la municipalidad donde está, ¿verdad? Claro. César Gianotti. ¿Por qué lleva César Gianotti? Porque fue el primer presidente de la Junta Municipal.
Junta Sí. Municipal. Por eso lleva ese nombre. Y fue de tercera categoría. Y lleva en el año 1980, creo que, o más o menos, si mi memoria no falla, más o menos en esa época, se eleva por decreto ley firmado por el presidente de la República, el general Alfredo Stroessner, se eleva a primera categoría. Y ahí asume, siendo presidente de la Junta Municipal, asume la intendencia por decreto ley también del señor Romilio Melgarejo, que fue el primer presidente, el primer intendente de la municipalidad de Hernandario. ¿En qué año fue eso? 1980. 1980. Y Me estuviste comentando antes de entrar al aire que Itacurú era antes o sea, que Hernandarias era la primera capital del Alto Paraná. Así mismo. Por decreto. Por decreto. Y después por decreto se le cambió. También por decreto. Por decreto se fue a Ciudad Presidente Stroessner. Y hubo una pequeña manifestación en esa época de los jóvenes, me acuerdo bien. Atanasio Chamorro, Nato y su grupo se movilizaron, ¿verdad, doña Piva? ¿No se acuerda de esa época? ¿Esa memoria? Creo que eso fue en el... Cuando iba a salir el decreto ley del cambio de capital a Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, no se acuerda. Fue en el año 1980, creo que fue un 22 de marzo, creo que se lo traslada, pierde la capitalidad Hernandaria. Por decreto. Por decreto ley. Y ahí hubo una pequeña manifestación de los jóvenes, pero en esa época era casi imposible. No daba. No daba. Bueno, la dictadura presente ahí, ¿verdad? ¿O no? Digamos, ¿Y era la época de la dictadura? Sí, era la época de un gobierno fuerte, Claro. más bien un gobierno fuerte, la dictadura. Entonces hemos perdido, pero Itacurú, de acuerdo a los documentos que poseemos y de lo que se ha buscado, en ningún momento Itacurú fue capital del Alto Paraná. ¿Y cómo Bajo entonces? ningún punto de vista. Hubo, creo que una pequeña Confusión. una confusión, digamos, el término exacto. Sí. Una confusión porque la Itacurú ahí era el centro de la empresa industrial paraguaya. Ahí era el centro donde se administraba, donde estaban los funcionarios, donde solamente Itacurú se podía conseguir un buen trabajo, donde estaba ahí el poder de la empresa de la industrial paraguaya S.A. La economía se movía. La economía estaba el centro, así como Ciudad del Este, el centro del comercio de Ciudad del Este. Bueno, en tamaño pequeño, digamos, Itacurú también fue el centro, donde venían de diferentes localidades, venían y tenían donde se le daba, faltaba todo mano de obra faltaba mano de obra en esa época en Itacurú. Pero luego Itacurú pierde también esa hegemonía porque la industrial paraguaya traslada su centro de negocio, digamos, su empresa traslada una gran parte a 7 kilómetros de Hernandarias. Y ahí comienza Hernandarias a levantarse. Donde estaba Tatiyupí, donde está Puerto Curupaytí, a 100 kilómetros de aquí, donde funcionaba la fábrica del aserradero, la industria del palmito, aglomerados, terciados. Era una empresa gigantesca donde ellos cumplían todos IPS, todo, ¿verdad? Pagaban bien. Y entonces Hernandarias comenzó a crecer. Y vino la industrial por la costa del río Paraná, ellos tenían su propio barco. Era una empresa muy grande. Envasaban palmitos, los trasladaban a Europa, envasaban hierbas, los trasladaban también al Río de la Plata, iba a Europa, a hierba marca Cerro Corá, marca Florelis, y todas esas cosas. Era una empresa brillante para nosotros en esa época y para los comerciantes máximo todavía. Y ahí no había política, todo era trabajo y deporte. Vamos a decirle que gracias a esa fábrica Hernandarias pudo crecer, ¿verdad? Y creció en ese periodo, vamos a decir. Y esa empresa fue creada durante el gobierno del general Bernardino Caballero en el año 1885. Le vende el gobierno del general Caballero a la industrial paraguaya más de 1 millón de hectáreas y más
por 100 años también arrienda la industrial paraguaya la propiedad de otro de más de 2 millones de hectáreas por 100 años. Que se cumplió, creo que esos 100 años en la década del 80. Por eso muchos también han conseguido propiedades, ya no era de la industrial paraguaya, ¿verdad? Sí. Pero yendo otra vez a Doña Claro, Pía. vamos, claro que sí. Doña Pía, ella es nuestra protagonista. Nuestra profesora. Aquí tenemos algunas fotos, Doña Pía, de su época. Esta es una, no sé qué año habrá sido, pero una fiesta del 14 de mayo. 14 de mayo, ¿dónde fue esa fiesta? En la plaza. La Plaza Central. ¿Cómo estaba compuesta la Plaza Central? ¿Cómo estaba dividida? ¿No se acuerda, Doña Pía? Y sencillita, lo más, había una especie de un monolito muy chiquito ahí en el centro. En el centro. Y eso nomás es lo que, esta soy yo. ¿La iglesia de madera? ¿Esa época? Sí, todavía. Sí. Este fue en el... ¿Y no se acuerda algunas? Aquí están algunas autoridades, no vislumbra algunas personas sí, ahí, ¿no? En otras yo he visto. Porque la imagen, Juan Pereira. Juancito Pereira, sí, que fue presidente seccional colorada de Puerto Presidente. Sí, él es agrón, era agrón. Sí, al finado. ¿Y luego? Tamo a pensar senye mai botere kovia ai pepe toro anyua o shepe arene eta min desembo shemita ipe uma ahetamba epora ai quandere hae upeinte se karia o ute se mandu a ete mi se akahata ahetaro ipu apu sapu antende poshi beshe nambire ipoka hanei pamiro ngwara okoi ke mare mgase Eta kondere jae oiko shukui karia hamanye ipa itabu ose pona yo aite aye paneo imendave rebu ande yurubu reheshara moi potu hao mimbindera pekue okue hebe rohesha Rehasa mombumi Akoine kunyatai Abapiko toimo a Ashekatu shetuya Ose masiati Ashero banga ishai Buku masera pera Increíble, la imagen es muy sí. Bastante nebulosa, ¿eh? Sí, sí. Pero entramos otra vez aquí. Este es el ministro de Educación. ¿Cómo se llamaba? Carlos Ortiz, doctor Carlos Ortiz. Tiene Carlos Ortiz, creo que el ministro tiene una frase muy peculiar que hasta hoy muchos no se olvidan. Recuerda. ¿Cómo era la frase? No sé cómo era, pero la cuestión es que la policía, es de la calle es de la policía. En esa época, vos que sos joven, en esa época, estamos hablando de un gobierno fuerte, de una dictadura, y comenzaban a manifestarse, comenzaba a moverse la ciudadanía. Entonces él salió a declarar cuando la policía comenzaba a asestar golpes y palos a los manifestantes, ¿verdad, doña Piva? Sí. Entonces él salió con esta famosa frase: la calle es de la policía. La policía podía hacer lo que quería. Claro. Esta es la licenciada Rosa Marín de Gamarra, era la directora de enseñanza primaria. Este es don Romilio Melgarejo, el intendente. Esa es la susodicha. ¿Qué te está entregando aquí, doña Piva? Y hicimos un curso aquí se hizo un curso más o menos de 15 días, algo así,
y un curso de capacitación. Curso de capacitación. Sí. ¿En la seccional o en la municipalidad? Este era ya en el teatro, me parece. O en la seccional, sí. No, fue en la aparente. seccional fue, sí. Y, esto sí que era un día del maestro. ¿Quiénes están ahí, doña Pío? Y Un estábamos- brindis, ¿verdad? Sí, un brindis al terminar el acto, todo eso fueron los chicos y nos quedamos a hacer un pequeño brindis. Esta es María Elsa Jara de... ahí no recuerdo su nombre. No me importa. Esta es Mami Telles. La Mami finada. Telles, Mami Telles, ella, Sí, sí. ya también, que en paz descanse. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Esta es Estela de Fernández, una jubilada también. Esta es doña Elsa, doña, la directora. Vicenta Llano. No. ¿El Esto director? es mucho más actual ya. Ah, ya. La directora es doña Hermelinda Jara de Ledesma. Esta es una profesora también de Pirayú, es ella. No recuerdo su nombre. Y esta es Isabel de Colmán, una profesora también, mi vecina allá. Y esta soy yo. Muy bien. La misma foto. Este es el mismo día. El mismo día. Sí, el mismo día. Si nos podría el por qué, cómo, por qué está esto, doña Pío. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué fiesta? Y esta es la que ya vimos, un Ah, 14 ya. de mayo en la Ah, plaza. 14 de mayo, ya Sí, lo vimos, Sí, así es. Más o menos, ¿de qué año serían estas fotografías? ¿De la década del 80? Esta debe ser, no, un poquito, puede ser, en el 80 y un poquito más. Sí, así es. Y dígame, doña Piva, aquí para los jóvenes, ¿querría hacerles algunas preguntas a ella? Claro que sí, mira, entonces viniste en el año 65. 65 y después a los cuántos años empezó la docencia, vamos a decirle. Para mí, Sí, y en el 65 yo 65. estaba así. ¿Cuántos años tenías cuando eso? Y tenía 25 años. 25 años. Mira, 25 años tenía. Era... Y estuve aquí un tiempito muy corto en realidad, porque después, a raíz de que mi marido era funcionario del Ministerio de Agricultura, generalmente a ellos se los trasladaba constantemente a distintos lugares para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces teníamos que ir con él. Entonces así fue que vivimos un tiempito en Orqueta, otro tiempo en Arroyo y Estero, otro tiempo en San Estanislao. Pero entre uno y otro siempre yo tenía mi cargo en San Lorenzo. En ese tiempo, al terminar uno el colegio, vamos a decirle la secundaria también, si uno quería estudiar la facultad tenía que ir allá en la capital, ¿verdad? Sí, señor. No había nada de... No. En el interior lo único que podías hacer es estudiar datilografía. Como tampoco nos tuvimos aquí recién, aquí estaba diciendo ella que el Liceo Hernandarias lo tuvimos mucho más tarde, no teníamos colegio. Sí. Cada uno tenía que ir algunos se iba a Encarnación, al colegio de Nao, colegio de los sacerdotes Sí. de esa época. Nosotros fuimos a Villarrica, otros fueron a la capital, y así se dispersaban. Por eso muchas veces la familia tradicional, sus hijos terminaban la escuela y la mayoría ya no podían. Otros iban a la Argentina, a Iguazú, y caramba, algunos no tenían recursos y sexto grado y terminaba ahí el estudio. Así mismo. Sí, así es. No era fácil, ¿eh? A mí me gusta escuchar personas que fundaron colegios, fundaron clubes. A mí me gusta porque yo tengo a mi abuelo que ya no le tengo más. 27 años después pude hablar de él otra vez porque fue muy fuerte para mí, porque demasiado le quería. Yo 2 años conviví con él todos los días. Juan Toribio Prieto. Ahí está. Era presidente, el fundador del Club Guaraní en Roque González Santa Cruz. En Roque González. En Roque González Santa Cruz. Fundó un colegio también ahí en
en la ciudad también. Se llama el colegio Juan Toribio Prieto también. Ah, qué bien. Se llama. Un homenaje. Es En homenaje a él, ¿verdad? en homenaje a él también. Y hasta ahora sigue viva el colegio, sigue enseñando. Y el club, como le dije, el club guaraní de Roque González de Santa Cruz también. Y siempre recuerdo eso, ¿verdad? Claro, siempre claro. recuerdo eso porque es algo lindo, es algo... Sí. Mira, deja una escuela para que se puedan enseñar, ¿verdad? Los buenos valores, la ética, la moral, las enseñanzas, ¿verdad? Es muy lindo, ¿verdad? Y acá le tengo a la profesora que era profesora de mi querido papá también. Y es lindo, es muy lindo esto que estoy pasando. Pasadas. Entonces estas son reliquias vivientes de nuestra comunidad que ojalá algunos lo ubiquen en el sitial que le corresponde, porque muchos no conocen nuestra historia. Estas señoras cómo han pasado, para ir a la escuela no había empedrado, no había asfaltado. ¿Cómo era doña Viva? Y Ripi. Las calles anchas, pero era tan lodosa. La calle era todo lodo, parecía lodo, ¿verdad? Y si íbamos a transitar por ahí, teníamos que ir, tomadas del brazo varias personas, ¿verdad? Y el primero que se caía le llevaba la peor parte. Se llevaba la peor parte mucho. Era muy resbaladizo En épocas de lluvia. Y sí, en época de lluvia. Y en épocas de sequía, digamos, el polvo. Mucho polvo. ¿Cómo era doña Piva? Mucho polvo. Uno no podía comer algo fuera de la vivienda, ¿verdad? Porque había mucho polvo y la tierra roja, tan linda que es, como digo yo, el agua también, el agua de esta zona es especial para esta tierra. Yo a veces pensaba que la ropa llena de polvo de esa tierra roja no se iba a limpiar nunca, pero nuestra agua, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Es especial para limpiar otra vez. Con facilidad se limpia. Y en épocas de lluvia, así cuando lo mismo, la clase tenía que muchas veces no suspenderse. No se suspendía. No se suspendía. No, nosotros no suspendíamos clases. Porque a veces le decíamos a los chicos, tienen que llegar pronto antes de mojarse. Estamos hablando de la escuela Álvaro Núñez, Sí. Cabeza de Vaca, detrás, hoy Colegio Tacurupucú. Sí. Estamos hablando donde ya su vivienda, donde hoy más o menos es el IPS actual. Ah, bien. Entonces era un trajinar no muy digamos fácil, agradable. En épocas de polvo, los camiones transportadores de rollos, ¿verdad, doña Piva? ¿Cómo era eso? No había mucho únicamente. No había mucho tránsito de vehículos, ¿verdad? Pero cuando transitaba, Sí, ¿qué ocurría? cubría todo de polvo. Sí, así era. Penetraba en las viviendas, Sí. en los hogares, porque las casas eran totalmente de madera. Entonces se lavaba la casa. Se De polvo. lavaba de polvo. Sí, así era. Y digamos, habías dicho también de que la enseñanza, doña Piva, Sí. la enseñanza no era fácil también. Y no, uno tenía que ingeniarse y ver. Bueno, no había de dónde comprar materiales, casi había que ir a Foz. No teníamos mucho transporte para llegar a Foz. Don Osuna era el valiente. ¿Don Osuna qué era? ¿Qué tenía don Y Osuna? tenía un vehículo de esos estilos Pues, mixtos. Estamos hablando de un vehículo de pasajeros. Y de pasajeros, sí. Pero Si era chico, no era grande, y patinaba mucho ¿para ir a dónde? a Foz. O sea Llegaba que para ir hasta Presidente Franco, hasta Presidente Franco, y de ahí teníamos que cruzar el río. el río Paraná, en canoa. No, había una balsa. Había una balsa. A Presidente Franco íbamos. A Presidente Y Franco. ahí se cruzaba. Para ir a traer materiales. No, y para cualquier compra, ¿verdad? Y si queríamos algo. Toda una aventura. Toda una aventura. Una aventura. Sí. Como también iba a Iguazú, Argentina. Ajá. Ahí no estuve yo. Muy poco, No. En esa época no me fui. Pero para trasladarse de aquí a Presidente Franco no había puente. No había puente. Estamos hablando
de balsas. La balsa sí, la balsas a... con la maroma esa. tenía a mano, manual. Sí. Manual sí, tenían sí. que estirar. Sí. Y la correntada al río Acarel también no era fácil. Claro, sí, me acuerdo. Era vivencias inolvidables, pero también una gran aventura. Toda una escuela. Toda una escuela. Toda una escuela donde uno aprende tantas cosas. Los amigos, las amigas, ¿quién era tu tribu, digamos, tu compañía? ¿Quién y era? Bueno, aquí cuando llegué era la señora Otilia de Campos, era mi vecina. Y como vecina siempre sus primeras amistades son las vecinas. Doña Tota, la señora de Quevedo. En vida todavía hoy doña Tota, Sí, 92 años. Sí. Después estaba doña Nena Ojeda. Ella La también, enfermera. Sí, la enfermera. Muy agradable la señora. En vida también, con más de 80 años. Sí. Después estaba doña China Villanueva. Mi hermana. Sí, ella era mi amiga, es mi amiga. Ahora también. Nilia también. Nilia también. Después doña Estilita. La señora del expresidente de la Junta Municipal. Sí, la señora de Ledesma. Estelita de Ledesma. Sí, ella. Y después estaba la viuda de Roberti, doña Josefa. Doña Josefa. Ella también fue mi vecina y mi amiga. Y bueno, así no estuve mucho tiempo al comienzo. Por eso es que estas personas fueron mi primer círculo de amigas. Sí, mi primer círculo. Muy bien, doña. Vos también, doña Piva, le tuviste a un personaje, a un hombre histórico, a un veterano de la Guerra del Chaco, un héroe de la Guerra del Chaco a tu lado, que hoy en día ya no se tiene un héroe a su lado, ¿verdad? Sí. A un hombre como lo fue don Balbino Monjes Peralta, excombatiente de la Guerra del Chaco. ¿No tendría alguna anécdota de don Balbino o doña Piva? Sí, claro. Yo me llevaba muy bien con él, conversábamos mucho, él conversaba mucho y me contaba cosas de la guerra, cosas interesantes, ¿verdad? Y tenía sus cosas, ¿verdad? Él leía mucho. Recuerdo que tenía una especie de biblioteca grande, llena de libros, muchísimos libros tenía. Y a veces él me comentaba que le llamaba la atención seguramente algún libro y me comentaba todo el contenido de ese libro. Y al final, ya cuando me contaba todo, me prestaba el libro. Y yo ya sé todo lo que dice ahí, le decía yo. Y no, hay que leer, y me dejaba para que yo lea ese libro. Y sabía que yo también leía mucho. Usted no sabe por qué levantó ese edificio frente a la clínica Buen Jesús, ¿verdad? El doctor González estaba su edificio, ¿verdad? ¿Y por qué fue de 3 pisos? No. Nosotros conocemos. No me diga. Sí, sabemos el por qué, ¿verdad? Cierto. Él decía en eso que él, ya que no podía conocer Venecia. Estamos hablando de Venecia en Italia, agua aquí, agua allá, y frente a su vivienda esa laguna estaba un humedal, una laguna. Donde bajaban ahí los pájaros, ¿cómo se llaman garzas? Las garzas blancas, enormes garzas blancas. Era verdaderamente una Venecia ahí ese lugarcito. Sí. Entonces, como él quería tener, como no podía conocer Venecia, entonces levantó el edificio, ¿verdad? De 3 pisos, se sentaba ahí enfrente a tomar mate con su señora y veía los pájaros en los humedales ahí dispersándose, revoloteándose los pájaros. Y a lo mejor también había bichos, ¿verdad? De animales silvestres. Y bueno, eso era también una anécdota. También él fue un personaje con el capitán Juan Bautista Melgarejo, capitán de artillería, creo que Juan B. Melgarejo, que juntos y otros vecinos de la localidad, cuando vino el decreto ley del general Urquiza, concediéndonos por decreto el cambio de nombre de Tacurupucú a Hernandaria. Ahí ya comenzó la comunidad a movilizarse en contra de ese decreto.
Primero el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque aquí nadie conocía quién era Hernandaria. Sí. Aquí el nombre vino por decreto. Porque todos querían que continúe Tacurupucú. Y otra injusticia que se ha cometido a través de ese decreto fue que nos concede solamente una legua cuadrada. Es posible. En ese decreto. Entonces, el 7 de julio de 1896 fue, digamos, hasta no sé, la gran injusticia que se ha cometido por esta comunidad. ¿Por qué viene ese decreto? No viene porque por el amor, por el cariño, porque el cambio de nombre, porque le quiere a Hernando Arias Saavedra. No, vino ese cambio de nombre y se crea como distrito porque los vecinos, cuando se crea la empresa industrial paraguaya, los vecinos lo mismo iban a talar maderas, digamos, a trabajar en la parte de los yerbales. ¿Por qué? Porque ya era propiedad de la industrial paraguaya. ¿De dónde se inicia la propiedad de la industrial paraguaya? El mojón, no sé si te acordás del mojón de la industrial paraguaya, doña Piva, donde hoy es el polideportivo Hernandaria a la derecha, hasta ahí era el mojón de la industrial paraguaya, y el otro mojón a la izquierda, donde está, por ejemplo, un poquito más a 1 kilómetro de aquí, de Tatiyupí. Entonces de ahí vos ya no podías ir a cortar madera, no podías ir a tallar madera, a cortar también el tipo de los yerbales. Ya no. Entonces comenzaron los vecinos a no poder trabajar en forma independiente. Sí, si vos querías trabajar, tenías que entrar en la empresa, tenías que tener el ok de la empresa. De ahí vino una legua cuadrada. Entonces comenzaron los vecinos a manifestarse. Y después de terminada la guerra del Chaco, volvieron otra vez ellos a movilizarse. Y cuando vio de que ellos tenían un camarada como presidente de la República, ahí consiguieron ellos la expropiación. Y consiguieron 21.500 hectáreas. Yo tengo una declaración del señor Buchuca Hernando Monjes en un cassette, donde él dice de que a la Comisión de la Expropiación la Industrial Paraguaya le quiso conceder de 21.500 hectáreas que vino la expropiación, le quiso regalar 100.000 hectáreas a la comisión. A la comisión le quiso regalar. Y trasladarse de aquí a 70 kilómetros. No aceptaba. Muchas gracias. Siempre los martes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Hernandarias, pueblo mío, no ha de quedar al olvido tu antiguo señorío, baluarte avanzado de un remoto pasado, Tacurupucú afamado. Tu yerba mate legendaria y la selva milenaria, de 1000 especies centenarias, feliz tus campos transité, con su aroma de flores de guavirá y niño azoté.